dar, como siempre, las más cordiales de las bienvenidas a todos los colegas. Gracias por estar presente en la clase de Finanzas 2 con el profesor Osvaldo Segovia. Y lo que vamos a trabajar hoy día, les voy a mostrar los PPT, tiene que ver con ya la aplicación de cómo obtener la inversión inicial de un proyecto de largo plazo. Por lo tanto, la sesión de hoy día se enfoca en que usted sea capaz primero de calcular la inversión inicial. El cálculo no es más allá que tomar en cuenta los egresos que tengo que tener yo y ver si puedo de alguna manera amortizar esa inversión inicial con, por ejemplo, la venta de algún activo que yo no haya tenido. Vamos a, entre otras cosas, que es la parte fuerte del curso, que va a ser intensivo en el segundo bloque, donde ahí nos vamos a meter fuerte con el Excel, ahora en el primer bloque también, pero un poco a nivel genérico, conocer la estructura, vamos a analizar las partes integrantes de una estructura que se llama flujo de caja de un proyecto o de una inversión de largo plazo. Los colegas que tuvieron o están teniendo el ramo o van a tener el ramo de evaluación y formulación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos, es el mismo modelo que van a trabajar, pero aquí lo vamos a ver enfocado netamente a las inversiones. Por otro lado, vamos a reconocer también qué partidas integran este flujo de caja de un proyecto y por lo tanto cómo esas partidas se comportan al momento de construir el flujo. Y en tercer lugar, vamos a de alguna manera hacer una planificación o planeación financiera para poder de alguna manera determinar cómo me tengo que preparar para efectos de los flujos, de tener los fondos suficientes para en cada periodo del proyecto poder disponer para pagar, por ejemplo, el apalancamiento. ¿Ya? Esa va a ser la parte práctica fuerte. Hacia dónde va, perdón, evolucionando el curso es a la capacidad que tenga usted para, comillas, construir el flujo de un proyecto, evaluar el proyecto, es decir, aplicar herramientas de técnicas de evaluación de proyectos de inversión privada para empresas y finalmente decidir si conviene o no conviene realizar el proyecto. Esta es la parte del curso clave. Eh, Justamente con eso es clave, esto es lo que siempre digo yo, el backstage del ramo. Uno se concentra finalmente en los números, que es lo que llama la atención. Pero aquí nos tenemos que concentrar en tres cosas, y es un poco el leitmotiv del ramo que están haciendo conmigo, que es finanzas de largo plazo o finanzas avanzadas. Fíjense en la estructura del curso, y si han visto el paper que les instalé con el PDF, donde aparece el sílabus o planificación del curso, si usted lo revisa, de repente el alumno no lo ve mucho, pero yo lo invito a que lo revise, fíjese que el curso está compuesto en la práctica de tres grandes bloques. Tres grandes bloques. El primer gran bloque es conocer cuáles son las fuentes de financiamiento para inversiones de largo plazo. Eso significa primero conocer qué es una inversión de largo plazo, qué características tiene y conocer las características de las fuentes de financiamiento. Conocer el concepto también de costo de oportunidad y por lo tanto a partir del costo de oportunidad la rentabilidad mínima que le voy a exigir a la inversión. Porque hay una base que son las decisiones financieras que tiene que tomar finalmente un, comillas, administrador financiero o inversionista que va a aportar sus fondos a una aventura que se llama proyecto, o sea, una solución inteligente a un problema. Entonces, el primer gran bloque yo diría que es ese. Hay un segundo gran bloque que es técnicamente aplicar herramientas de técnicas de evaluación de proyectos para que usted pueda determinar, y aquí viene la parte donde usted tiene que aportar, más allá de hacer los cálculos, pues los cálculos va a tener Excel, la capacidad que va a tener usted para tomar la decisión de seguir adelante con el proyecto o tomar la decisión de no seguir adelante con el proyecto. Y para eso usted va a tomar a lo menos tres criterios o herramientas de evaluación. Va a tomar una herramienta que se denomina el valor actual neto, que es una fórmula que se trabaja con matemática, en este caso matemática infinitesimales, lo que aprendió en un ramo por ahí donde vio límite y continuidad. Después va a aplicar otra herramienta que se llama el payback o periodo de recuperación de la inversión y va a aplicar otra herramienta que se denomina la TIR o tasa interna de retorno. Entonces, la segunda parte de este curso va a enfocarse en que usted haya sido capaz de evaluar si conviene o no conviene hacer la inversión de largo plazo, porque estamos en la parte sustentable de la compañía. Finanzas 1 era cómo usted, o finanzas de corto plazo era cómo usted manejaba el día a día de la empresa.
Y la tercera parte del curso es una parte lógica, fíjense. Yo tomé una decisión que fue tomar un dinero que pude haberlo ocupado en otra decisión, para las preguntas que vienen después para el control. ¿Qué pude haber hecho con ese dinero? Haberlo invertido, haberlo consumido o, comillas, haberlo perdido, por ejemplo, jugado al azar. Entonces, cuando yo tomo la decisión de invertir en un proyecto de largo plazo que tiene un nivel de riesgo alto, entonces mi pregunta es, ¿cuánto después de ese proyecto reditúa en la empresa y en cuánto la empresa crece? Es decir, cuánto la empresa se convierte en más fuerte en el mercado, en términos, por ejemplo, de lo que vale su acción o cuánto vale si se capitaliza la empresa, si yo vendo acciones. ¿Ya? Por ejemplo, en este minuto, lo hemos conversado siempre antes de entrar con la parte de la presentación y los cálculos, es que Amazon.com, Alibaba, que son grandes, si tú quieres, empresas o cadenas que trabajan en el tema de el retail, el despacho, si tú quieres, en este minuto se están viendo súper afectadas por el problema que está trayendo económicamente el virus, la pandemia. Y las acciones de Amazon.com y de Alibaba están cayendo en el mercado. Se espera que para el año 2021 se recupere una vez y toda vez que pase este tema de la pandemia. Pero en este minuto todavía hay un shock de oferta. Es decir, las empresas no están produciendo al nivel que pueden, al nivel máximo. ¿Por qué? Porque la gente no se puede reunir a trabajar por un tema de contaminación. Entonces, la pregunta es, todo lo que ha invertido Amazon.com, Alibaba, en términos de logística, en términos de software, en términos de todo el capital que le han colocado a esa empresa, técnicamente es para que la empresa crezca. En este minuto hay que repensar qué es lo que viene. Por ende, la tercera parte del curso busca que usted sea capaz de evaluar, específicamente valorizar, ponerle número a cuánto cuesta la empresa, cuánto vale la empresa posterior a todas estas inversiones que usted desarrolló para la empresa. Y ahí vamos a entrar al tercer tema, el gran tema del curso, que es el concepto que se denomina valorización de compañías. ¿Cuánto vale mi compañía después de que yo le instalé toda esta tecnología, que invertí todo en ella? Y ahí entramos a la última área, que está con valoración de compañía, y vamos a ver dos grandes procesos que se viven sobre todo en las grandes empresas, las pequeñas quizás no por su tamaño, que es el proceso de fusión de compañías. Dos compañías se fusionan y convierten en una tercera compañía distintas de la primera, o la adquisición, la compra de una compañía más poderosa o porque tiene mayor liquidez o que tiene mejor espalda financiera, comprar a una compañía más pequeña porque es una buena oportunidad, porque tiene un buen nivel de activos no corrientes, tiene grandes cantidades de terreno, o una tercera posibilidad, ¿por qué comprar a una compañía menor? Porque como trae deuda, y ahí mis colegas del área de auditoría me entenderán, también mis colegas del área de administración, que cuando yo compro una compañía, es decir, en más que fusionarme, la compro, ¿qué es lo que hago yo? Todas las deudas que tenía esa compañía, explicado muy simple, todas esas deudas que trae la compañía que yo compro, de alguna manera yo las asumo y por lo tanto al tener más deuda y tener pérdida de esa otra compañía, de alguna manera me permite a mí rebajar la base tributaria y por lo tanto tener la oportunidad de aprovechar un beneficio tributario y es que se traduce en un menos pago de impuestos. Ese es como se diría en el arte literario, el periplo de este curso. Esto es lo que busca el curso. Ahora, para llegar a todo lo que estamos haciendo, vamos a pasar por varias etapas. Y una de estas parte hoy día. Antes de empezar con el trabajo, con la actividad de hoy día, en esta primera parte, la idea es que participe, siempre yo lo invito a eso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, para los coleguitas que han estado, tengo 16 personas en el curso en este minuto, para todos los coleguitas que han estado hasta este minuto, de todo lo que hemos visto, del material que hemos trabajado en clase, recuerde, para la metodología de trabajo, lo expliqué en la primera sesión, tenemos dos tipos de material que se sube a la plataforma, son dos, y los dos tipos de material se trabajan de distinta manera. Está el PowerPoint, está el artículo, está el PPT, está el PDF, está aquel material que se sube y queda anclado en la plataforma. Y la idea es que si queda anclado en el Moodle, no es para que esté ahí y esté todo el semestre. Entonces usted lo tiene que ir revisando. Ese material, como lo dije la primera vez, es un material que le va a servir para todo el semestre. Entonces tiene contenido que todavía no lo hemos analizado.
es como que le subí el libro con todo el contenido de todo el año. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene usted es leer ese material e ir chequeando lo que va hablando el profe e ir comparándolo con lo que tiene ese material para que tenga una retroalimentación, un feedback y por lo tanto eventualmente se le puedan aclarar las dudas. Ese es el primer material. Ese material pueden ser también fotos, pueden ser cápsulas académicas. Les prometí que ahora empiezan a subirse a la plataforma, al Moodle, cápsulas académicas de 2 o 3 minutos donde el profe Segovia u otros profesores, colegas míos, van a hacer una pequeña explicación de algún cálculo, cosas más prácticas. Ya. Ese es el primer material. Y el segundo material es el material que yo voy relatando, exponiendo, con el cual me voy apoyando en la clase teórica, que es esta de acá. Por lo tanto, ese después queda reflejado en esta grabación a la cual usted va a tener acceso. Entonces, cosas que no deben hacer, ni con este ramo ni con los otros, si no, no les va a servir. Primero, solamente quedarse con la clase grabada. Es como ir a la clase presencial y quedarse con la clase del profe nomás. Por muy bien que explicó o muy clarita que esté en la materia, necesita tener un respaldo. Por lo tanto, tenemos el segundo material, que es el material que analizamos en la clase. ¿Ya? Y el tercer tipo de material, que es un material de trabajo, es cuando se le da una tarea, se le da un control, se le da un trabajo por hacer. La idea de los trabajos que se les da a ustedes es que, por una parte, se les den las instrucciones básicas para desarrollar el trabajo, el caso o el problema de estudio, como el que les dejé la semana anterior o tiempo atrás, y que usted se quede, comillas, tome los elementos principales que le está enseñando el profesor o que le va mostrando, le va facilitando, y usted haga la tercera parte del trabajo, que significa salir a recopilar información. ¿Me explico? Hasta el día de ayer, algunos colegas de los que están aquí presentes me escribían preguntándome qué es lo que había que hacer. Entonces, ojo, un día antes de la clase, algunos coleguitas me preguntaban qué había que hacer. Es obvio que siempre hay dudas, ¿ah? Por ejemplo, con el tema de análisis financieros hay dudas, pero usted también tiene que, más que hacer un esfuerzo y trabajar extra, saber dosificar su tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay dudas con análisis financiero que viene de otro ramo, la idea es que usted haga una búsqueda de información, independiente que el profe suba ahora o después más material. Yo les voy a subir N material, pero tampoco los quiero saturar, ¿ya? Entonces, para el próximo caso que voy a entregar, porque este primer caso que estábamos entregando o que íbamos a entregar se va a revisar más que con mano blanda, entendiendo que estamos recién empezando en esta modalidad. Pero los siguientes tiene que usted ordenarse, no trabajar más, ordenarse, sobre todo para los que vamos a hacer ahora, porque implica un trabajo focalizado donde el error ya tiene que minimizarse. Y el cuarto aviso, antes de partir con el PPT y dejarles la palabra si es que hay alguna duda, aprovechar de aclarar o seguir con la materia, es que necesito que ahora ya nos empecemos a organizar en grupos de trabajo. Tengo 16 alumnos, aprox. Entonces, la idea es que no se trabaje individual, porque no va a ser posible atender a todos los alumnos y por lo tanto, alguno va a quedar a la cola. La idea es que trabaje en grupos más o menos regulares, máximo 4, ojalá fueran 4, para que sean 4 grupos de A4. Si uno tiene 5 y el otro tiene 3, manejable, pero que no me salga un grupo de A1 y otros de A2. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana les voy a subir a la plataforma la planificación de todas las actividades que nos restan en estas 14 semanas más que nos quedan de actividades. ¿Te fijas? Entonces tiene que aprovechar su tiempo, además que tiene muchas materias. ¿Ok? Por comentarios, consultas que sean interesantes, si no la puede plantear ahora, me las manda por escrito, ¿ok? Yo voy leyendo todos los correos, de repente la capacidad de respuesta es un poco lenta por todo lo que hago, ¿ok? 2 minutos o 3 minutos si es que alguien tiene alguna duda, pero de materia, la parte administrativa y cómo vamos a llevar lo que viene, los controles y todo eso, lo vemos después en el minuto, en el siguiente bloque. Me interesa la materia ahora que hemos visto hasta este minuto, sobre todo lo que hemos conversado, más allá de lo que está en la plataforma. ¿Algún colega que quiera hacer un comentario, que haga alguna consulta, duda? Con confianza, ¿eh? Participe. ¿Algún colega, alguna dama, algún caballero? ¿Ninguna? Pro- Sí, Profesor, dígame. Sí, yo tomé dígame. el ramo en el agrega y elimina y recién hoy día se me cargó el módulo, entonces Con quién hablo, colega? ¿Quién es? Constanza Carlson. Señorita Constanza, muy buenas tardes. Ok, no, entendido. Sí, probablemente hay alumnos que recién, como siempre en el formato presencial o normal, hay alumnos que por motivo académico entran más tarde.
Lo importante, entrar luego a la plataforma, rápidamente adquirir un poco el background de lo que estamos haciendo. Cualquier duda se contacta conmigo por correo, pero lo ideal es que hoy día esté súper atenta, así que tranquilo con esa parte. Si alguien no estuvo para el primer trabajo, bueno, lo conversamos después, ¿ya? Así que bienvenido al curso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta de algún colega? ¿No? Bien. Quiero entonces, como les dije en la clase anterior, la idea de que su participación sea activa, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es que como esto no es una clase, comillas, netamente magistral, donde el profe habla y ustedes escuchan, la idea es que hasta este minuto hemos podido, de alguna manera, conocer algo de lo que estamos trabajando. Entonces, acuérdense que yo les dije que iba a ir tomando nota, más que de interrogaciones, de cuánto usted podía aportar al curso. Entonces quiero hacer algunas consultas. La idea es que ya les había dicho cómo íbamos a trabajar. Entonces ahora cuando le pregunte, eh, me contesta, prende su cámara si es que tiene cámara activa, y prende su cámara y eventualmente me responde a lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy tomando nota de su respuesta y eso después se traduce en una evaluación. ¿Ok? Quisiera preguntarle a la señorita Elin Araneda. Elin Araneda. Por favor, prenda su cámara y active su micrófono, Elin. Acá, profesor. Perfecto, Elin. Perfecto. Elin, muy buenas tardes. Perfecto. Señorita Dígame. Elin, señorita Elin, quiero por favor, el resto por favor tome nota porque después le voy a seguir preguntando. Le estoy preguntando a la señorita Elin primero. Señorita Elin, mire, siguiente situación. Soy administrador de una empresa, soy dueño de una empresa que se dedica a la fabricación específicamente de todo lo instrumental médico y de salud. Bisturí, pinzas, tenaza y todo eso. ¿Ok? Dada la situación en que estamos metidos ahora, donde el tema de salud se ha vuelto una cosa importante, existe la posibilidad de que me vaya mejor en mis ventas. De hecho, mis ventas se me dispararon. Este es un caso real, señorita Elini y el resto de los colegas que están escuchando. Sí, Y te por lo lo puedo tanto, mencionar porque trabajo en el área de salud, entonces he visto todo el movimiento. perfecto, fantástico. ¿En qué área de salud trabaja específicamente usted, Elini? En la Corporación Municipal de Los Prados. Fantástico. Voy a llevarlo más que al tema social, al tema privado. Excelente la coleguita, nos va a asesorar harto en temas de ese índole. Elin, usted trabaja conmigo, yo soy el dueño de esta empresa que se dedica a la fabricación de insumos del área de la salud y producto, desgraciadamente, de toda esta situación médica, nos está yendo bien. Suena feo, pero nos está yendo bien. Y existe la posibilidad de que nos ampliemos, nos ampliemos. Queremos ampliar la planta. Tenemos una planta productiva en la comuna de Maipú y otra planta productiva en Quilicura. Y existe la posibilidad de ampliarnos a la quinta región y construir una planta en la quinta región. En su mente, el resto de los colegas, este es el formato de los casos, vayan en su mente haciendo el trabajo de analizar información hacia dónde quiere ir el profe con la pregunta. Estamos en finanzas de largo plazo, por lo tanto tiene que ver algo con proyectos. Señorita Lynn, la inversión en esta nueva planta es de aproximadamente 50 millones de dólares. ¿Ok? ¿Ya? Le quiero hacer una pregunta. Hemos calculado que el KE o costo de oportunidad es de un 15%. Es de un 15%. ¿Me podría explicar, señorita Elin, y la pregunta queda para alguien si no la puede responder la coleguita, señorita Elin, ¿me podría explicar cuál es la utilidad de saber que el costo de oportunidad de esta inversión de 50 millones de dólares en una nueva planta es de un 15%? Más que la definición de costo de oportunidad, ¿cuál es la utilidad de conocer que el costo de oportunidad es de un 15% para la toma de decisiones de la compañía? No hay problema si en estas primeras sesiones estamos un poquitito descolgados de la materia, pero quiero que vayan captando dónde vamos a ir. Entonces yo, clase a clase, esto es lo mismo que hago en temas presenciales. Entonces, clase a clase, usted entra a trabajar a una empresa auditora, a una empresa consultora, que yo soy el gerente, y por lo tanto ustedes son mis consultores senior, así que están tan preparados como yo. ¿Alguna idea, Elin, en este minuto? Si todavía no nos manejamos bien, no importa. Lo que no pueden hacer, coleguitas, y ahí sí que penas del infierno, es no tener ninguna opinión. Opine aunque esté equivocado. ¿Ah? Entonces, más o menos, por lo que escucho, salvo que esté empezando recién hoy día con la clase, más o menos,
¿para qué cree usted que es útil saber que el costo de oportunidad de esa inversión es de 15 millones? Una idea aproximada. No se preocupe, no se preocupe. Pensando con la respuesta, vaya anotando, ¿ya? Bueno, Sí, sí, la participación ya... estoy pensando y también estoy un poquito nerviosa, por eso No se preocupe, no se preocupe, tranquila, tranquila. Una de las cosas que tenemos que trabajar en este ramo y que tienen que trabajar si se van a dedicar al mundo de los negocios, en su área de auditores o en su área de administradores, es que constantemente van a tener que interactuar con gente de niveles de poder o jerarquía mucho mayor que ustedes. Por lo tanto, van a interactuar con gente vieja como yo, que además tiene mucho poder y tiene conocimiento. Por lo tanto, usted no puede, a pesar de su edad y su juventud, quedarse atrás. Entonces, parte del curso, lo dije en la primera clase, es manejar y de alguna manera potenciar sus habilidades blandas. Y una de las habilidades blandas es capaz de pararse y dar con argumentos una respuesta. Estamos partiendo. ¿Ah? Quiero, por favor, que ahora se conecte mi colega Francisco Lepe. Don Francisco Lepe. Hola, profe. Querido don Francisco, muy buenas tardes. La misma pregunta que le hice a la coleguita Aileen, por favor, ayúdeme y dígame, ¿cuál es la utilidad para la empresa de saber que el costo de oportunidad de la inversión de 50 millones de dólares de la nueva planta es de un 15%? Que la rentabilidad mínima que yo le voy a pedir a esta nueva planta, la quinta región, va a ser del 15%. Perfecto, colega. ¿Y por qué la mínima y no la máxima? ¿Por qué no es la máxima? Si en general Porque uno siempre quiere lo más. porque el mercado me está ofreciendo 15%, entonces si yo invierto 50 millones en el mercado o lo invierto en la planta, le exijo más a la planta que lo que puedo invertir en el mercado ganándolos más fácilmente o haciendo menos riesgo a la inversión. Perfecto, querido colega. Esa es exactamente la respuesta en términos muy concretos y simples. Lo que le estoy pidiendo yo a la inversión de los 50 millones, que mínimo me rente un 15%. ¿Por cuánto? Estoy desechando la oportunidad, como dice mi colega Francisco, de irme al mercado y por lo tanto invertir ahí. Perfecto. Esa es una respuesta bien interesante y está relacionado con lo que viene en la plataforma. Las respuestas se van a evaluar en base a, primero, los argumentos que den, los cálculos, en este minuto no tiene que hacer muchos cálculos, los argumentos que dé, el respaldo técnico que tenga y también la capacidad que tenga para transmitir la información. Les recuerdo a los coleguitas, a todos, que posteriormente a estas clases se van a ingresar, van a entrar colegas que no son del curso. ¿Ya? De hecho, hoy día, no estoy mirando acá, todavía no ha llegado, había una coleguita que es una gerente del área de riesgo de una empresa que nos iba a acompañar. Me parece que va a estar en el otro bloque. Y tenía otra coleguita que no la veo aquí, que es una coleguita que se dedica al mundo de las finanzas. ¿Ah? Seguramente van a estar en el siguiente bloque. Y cuando yo les pregunte, también tienen que pensar que al frente no está solo el profe ni los compañeros, sino que también hay gente que se maneja tanto más que el profe en el tema. Bien la respuesta, coleguita. Quiero por favor preguntarle a mi colega, a mi coleguita Olenka Nicole. Olenka Nicole, ¿está por ahí, Olenka? sí. Colega Nicole, Olenka, muy buenas tardes. Respecto de las fuentes de financiamiento, sigamos con el caso de esta planta que quiere, esta empresa que quiere ampliar su planta e instalar una nueva planta en la quinta región. La pregunta es la siguiente. Usted trabaja para mí en el área de finanzas y quiero saber yo que usted me oriente en términos de financiamiento. ¿Qué fuentes de financiamiento usted me orienta a seguir y por qué debería yo tomar esa fuente de financiamiento que usted me va ahora a sugerir? Por lo tanto, le ayudo para la respuesta. Primero, señálame qué fuente me va a usted a aconsejar y clasifíqueme esa fuente de financiamiento según lo que hemos conversado y usted leyó. Y después dígame por qué usted tomaría esa fuente de financiamiento. Ahí tiene como, le di todo el argumento para que tenga, si esto hubiese sido una prueba o una interrogación de verdad, que aquí la estoy igual poniendo nota, eh, hubiese estado perfecta la respuesta. Entonces, repito, dígame para este nuevo proyecto de 50 millones de dólares, ¿qué fuente de financiamiento me recomienda y por qué? Razones por recomendarme esa. Podría ser una fuente externa.
Ya, ¿por qué externa y no interna? Primero dígame por qué externa y de las externas cuáles y por qué no una interna. En estricto rigor va bien en lo que me está diciendo, le falta más seguridad en la respuesta. Vamos a aprovechar también de potenciar aquí las habilidades blandas. Recuerde que estamos en este ramo en finanzas y en finanzas manejamos la parte más sensible de la empresa, el dinero. Por lo tanto, tiene que estar seguro con la respuesta. Si se cae completa, pero se cae segura. ¿Ah? Ahora la idea es que no se caiga con la respuesta que esté dando. Va bien, es una externa, pero ¿por qué? ¿Y cuál sería la externa? Una externa porque como el proyecto es igual algo fuerte para que la empresa no comparta la responsabilidad Qué con una interesante. entidad externa, Sí, como un mire, banco, mire qué al hacer un interesante. préstamo. Mire qué interesante, le ayuda a la colega Olenka, mire qué interesante, toma el concepto de riesgo y no compartir y que de alguna manera el banco se quede con el riesgo. Está bien, en general está bien. Eh, ¿Por qué usted dice que con la fuente, por ejemplo, el préstamo bancario, la empresa no toma no toma tanto riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted si hay que pagar igual el préstamo? ¿Cuál sería la razón? Tiene razón, pero ¿cuál sería el fundamento de esa situación? ¿Por qué usted me dice que no hay tanto riesgo si igual tengo que pagar el préstamo? Mm, igual depende de, por ejemplo, el plazo que Ya, toma ya, por el préstamo, ya, porque dependiendo de ese plazo, igual si va mal el proyecto, ya. eh, tiene un plazo con el que pueda eh, como no sé, tener una alternativa extra para poder financiar eso. Perfecto. Por ahí anda la respuesta. Falta algo para que esté bien. Tiene razón, dentro de las posibles fuentes de financiamiento, una externa como el préstamo bancario sería interesante. Falta respaldar por qué. Si esto fuera verdad y yo tuviese que tomar la decisión en base a su argumentación, creo que tiene razón, me huele que tiene razón, pero no me convence todavía. Entonces a lo mejor puedo equivocarme y tomar una decisión que no es en términos de fuente de financiamiento la que corresponde. Colega Joaquín JK, Joaquín, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Querido colega Joaquín, compleménteme por favor la respuesta que partió bien de la colega Olenka y dígame por qué la fuente de financiamiento préstamo es una fuente menos riesgosa. Sí, igual tengo que pagar el dinero. ¿Por qué hay menos riesgo? No lo entendí. Profe, como análisis mío propio, transmitiría el riesgo a la institución financiera por el motivo de que... Espérame. Transmitiría el riesgo a la institución financiera como para no tener yo el riesgo de quedar con menos capital de trabajo, no sé, con cuentas por pagar al momento de quedar con poca liquidez. Entonces prefiero, obviamente, si hago esta inversión, hacerla en un largo plazo y poder que me financie alguien externo y no quedar con el riesgo yo de que puedo quebrar la empresa si es que no tengo el capital, o sea, la solvencia para responder a mis obligaciones. Me parece muy interesante lo que plantea don Joaquín, toca varios puntos. Eh, Falta un detallito nomás para que esté perfecta la respuesta de don Joaquín. Efectivamente, al solicitar un financiamiento, llamado también apalancamiento externo como el de los bancos, uno le traspasa el riesgo a los bancos. Eventualmente yo pago el préstamo, tengo que pagarlo. Finanzas uno, construcción de un cuadro de amortización, ¿cierto? Tengo que pagar el préstamo y tengo una carga financiera que es el gasto por los intereses. Eso está súper bien. Lo que todavía no me queda claro, si lo tengo que pagar yo, ¿por qué financiar esta inversión, que es una inversión de largo plazo, que es un activo no corriente? ¿Por qué? Y tiene razón el colega, pero ¿por qué al financiarlo con un préstamo, desde el punto de vista de riesgo, para mí es menos riesgoso si tengo que pagar yo el préstamo igual? Eso todavía me falta. Lo que me plantea don Joaquín está bastante bien, pero falta todavía para que esté correcto. Voy a darle el paso a otra persona. ¿Podría ser porque es un riesgo planificado ¿Quién o no? me contesta? ¿Quién habla? ¿Paulina? Paulina Escobar. Paulina Escobar. Usted misma. Sí. Es un riesgo planificado. ¿A qué se refiere con un riesgo planificado?
aparte de lo obvio O que sea, suena. porque la empresa está considerando tomarlo y es por, se supone que si tú vas a pedir un préstamo, tenés planificado con qué podés financiarlo o no, creo yo. Ya, por ahí anda la idea. Quiero hacerle una pregunta y un poco aquí con esta, bastante interesante lo que plantea la colega Paulina. Aquí falta algo, solamente para completar, y esto lo habíamos conversado también, y esto es parte de una de las preguntas que se hizo en uno de los casos que tenía una evaluación y había que presentar ante un directorio. Efectivamente, todos los colegas tienen razón, solamente falta decir que, recuerden, de alguna manera, finanzas básicas, finanzas 1, todo activo que es de largo plazo tiene que ser financiado en el largo plazo. Y por lo tanto, en el largo plazo implica, como dicen ustedes muy bien, tomar por ejemplo, un préstamo bancario. ¿Dónde está la gracia del préstamo bancario? Si es que te lo dan, por supuesto, y lo puedes pagar, es que se asume, se supone, se espera que los ingresos que te dé ese proyecto paguen el activo no corriente que estás financiando con el apalancamiento bancario. Entonces, si juntamos todas las respuestas de ustedes, podemos decir que el apalancamiento bancario, el apalancamiento financiero bancario, que es traspasar, que es solicitar un préstamo y traspasarle el riesgo al banco, es beneficioso para la empresa, toda vez que igual pago, pero el riesgo que se traspasa, y ahí faltó que alguien diera justo la palabra clave, el riesgo que se traspasa es el costo de oportunidad. Recuerde que yo pude haber tenido mis 50 millones en el bolsillo. Y si Profe, hubiese no tenido, escuché, es que justo bueno, se me cortó cuando estaba no se preocupe, explicando. lo repito, Javiera, el financiamiento bancario, el apalancamiento financiero, es óptimo. Una, como dijo muy bien un colega, porque le traspaso el riesgo al banco. El banco no es tonto. El banco acepta ese riesgo que se traduce en que te presta ese dinero porque el banco sabe, uno, que tú tienes un respaldo. Por eso que ustedes tenían un trabajo, una pequeña actividad, porque tampoco era un trabajo tan gigantesco, donde se les pedía analizar los balances de una compañía y a partir de esos balances ver, analizar cómo se encontraba la compañía en términos generales, pero ver si esa compañía podría eventualmente obtener un financiamiento. Y de lo que conversamos en la sesión anterior y que ustedes también estuvieron investigando, es que si yo le traspaso el riesgo al banco, el banco me va a prestar el dinero no porque me quiera ayudar, porque el banco va a saber primero que yo le puedo respaldar ese préstamo con activos reales, terreno, propiedades, maquinarias que sean de fácil venta o reventa para el banco. Pero además, el banco me presta porque de alguna manera evalúa la viabilidad del proyecto, viabilidad, evaluación de proyecto, capacidad que tiene el proyecto para generar ganancias, evalúa el banco esa viabilidad y el banco, ¿qué es lo que dice en su comité de riesgo? Dice, ok, este proyecto tiene ciertas probabilidades de obtener ganancias, por lo tanto, con los ingresos que me dé el proyecto, el cliente me va a pagar el préstamo. Entonces, efectivamente, en resumen, es una fuente de financiamiento conveniente en la medida que el cliente pueda cumplir y además sí permite traspasar el riesgo y por lo tanto el riesgo que se traspasa es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Que yo pude haber tenido esos 50 millones en el bolsillo y haber pagado al contado la construcción de la planta. Pero eso es lo que único uno hace al último. Un ejemplo clásico es el microempresario que tiene una panadería y tiene que cambiar el horno o la máquina que procesa la masa y compra una nueva al contado. La máquina nueva vale 2 millones de pesos y le hacen una oferta, se la dejan en 1.100.000 pesos. Y justo el panadero tiene el 1.100.000 pesos, que lo ahorró. Entonces, ¿qué dice el panadero? Y se van a encontrar cuando conversen con los microempresarios que tienen que asesorar a ustedes. El panadero le va a decir, yo pagué la máquina al contado porque aproveché esta oferta. Y además, comillas, te va a usar esta terminología, y además a mí no me gusta estar, como dicen los abuelitos, encalillado con el banco. Por lo tanto, aproveché que tenía 1.100.000 y lo pagué al contado. Fatal, fatal la decisión, porque lo que está financiando es una inversión de largo plazo y esa debe financiarse con financiamiento de largo plazo, un préstamo. Va a pagar más, es obvio, tiene que devolver el capital y pagar los intereses, pero va a incurrir en un menor costo de oportunidad. Como dijo por ahí un colega, si coloca el dinero y le va mal, pierde el dinero. Por último, tuvo el 1.100.000 en su poder y si el negocio no funciona muy bien, tiene por lo menos un capital guardado para, comillas, salir a flote.
Es lo que le está pasando ahora a los microempresarios. Los microempresarios no tienen capital de trabajo, incluso no tienen ahorros. Por eso que están recurriendo o solicitan recurrir a este financiamiento bancario para poder salir adelante. ¿Ya? Perfecto. Le preguntamos a 5 alumnos, aquí están más o menos las características de la respuesta. ¿Sí, María José? Sí, es que con lo último que dijo, no sé, por el ejemplo de los microempresarios, supongamos que yo hubiese tenido la plata para poner mi empresa, pero me endeudé con el banco. ¿Sí? Por X motivo, mi plata me la gasté, la que yo tenía para poner la empresa. Si yo no hubiese pedido el préstamo y hubiese ocupado mi plata, no estaría endeudada ahora. No sé no lo veo todavía tan mala idea el no endeudarme. Sí, tiene razón, sí, solo sí. Primero que nada, ojo, si usted tiene un capital suficiente, por ejemplo, tiene ahorrado, vamos a inventar, tiene ahorrado 70 millones de pesos en la empresa. Supongamos que no es una pequeña empresa, que es una empresa un poco más grande, y por lo tanto, usted tiene en utilidades retenidas, ha sido ordenadita, está asesorado por contadores, por auditores, buenos ingenieros, y está ordenadita. Y tiene ahorrado 30 millones de pesos en utilidades que no ha repartido entre los socios, la tiene guardada. Una posibilidad de financiar ese proyecto, que puede ser una máquina o una planta o lo que sea, es utilizar sus recursos. Y justamente ahí entramos en lo que se llaman el financiamiento interno. No es que sea una mala idea utilizar el financiamiento interno. De hecho, hay que ser realista. Las micro, pequeñas y la gran mayoría de las medianas empresas no tienen acceso a financiamiento externo. Recuerden que el curso apunta a que usted esto lo puede aplicar en grandes empresas. Y la realidad de las pequeñas empresas es que en la práctica ellos no pueden acceder a un préstamo. Es muy difícil. De hecho, ahora se les va a hacer algún favor en prestarle algunos dineros. Por lo tanto, cuando yo digo de que hay que tratar de traspasar el riesgo externo, es tratar de utilizar lo menos posible tu capital de trabajo, perdón, tu capital propio, tus ahorros, tus utilidades retenidas. Esa es un poco la idea. La idea es siempre que un externo absorba el riesgo. Esto es tan real que las grandes empresas tratan de evitar lo que se llama la capitalización. Lo hacen muy pocas veces y lo hacen cuando o el negocio está pero explotando y hay que aprovechar una oportunidad de mercado o porque en realidad esta cosa no hay por dónde conseguir dinero. Capitalización, que viene más adelante, emisión de acciones. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de utilizar tu capital propio? Es que el sacrificio por tomar tu decisión de ocupar tu dinero es más alto que eventualmente el beneficio. Siempre se parte de la idea, no hay que ser negativo, de que puede haber una caída en el mercado. Entonces, imagínate tú que te financiaste con tu dinero. Te tomo el ejemplo de la colega María José Díaz. Y realmente yo ocupé mi plata. Efectivamente no me endeudo con el banco. Y ahora usted hubiese financiado la compra de los activos no corrientes con el dinero que usted tenía guardado. Y justo crisis social y después golpe con el coronavirus. Y ahí tiene su negocio tirado. Ahora, yo sé lo que usted puede estar pensando y la gran mayoría de los microempresarios puede estar pensando, pero no importa, perdí mi dinero, pero no quedé endeudado con el banco. Cuando usted piensa de esa manera, entonces usted le está dando un bajo nivel de, comillas, costo de oportunidad a su dinero. Ahora, cuando usted se financió con el banco, veamos el caso contrario, se financió con el banco y igual estalló esto, claro, uno dice, oiga, profe, pero ¿cuál es la diferencia? Si igual voy a estar con el banco endeudado y estoy sonado, pues igual que tengo que pagar. Pero, teóricamente, si es que usted no lo gastó, y ahí es donde usted coloca una variable aleatoria, si usted no se gastó ese capital de trabajo o ese capital propio, usted dice, por último, ya, quedo endeudado con el banco y el banco de alguna manera, por último, me va a embargar lo que me pueda embargar. No me va a mandar preso, me va a embargar lo que pueda embargar o vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Y usted, por último, tuvo ese capital guardado. El caso que me coloca usted ya es un caso interesante, plausible pero extremo. O sea, el empresario se endeudó y lo que tenía ahorrado lo ocupó en otra cosa. Ahora, si usted me dice que eso que tenía lo ocupó para hacer otro proyecto, eso cambia, porque ahí en el fondo está usando un doble nivel de financiamiento, externo e interno, pero siempre empujado a un activo no corriente que se supone que me hace crecer la compañía. Así que la idea siempre, la idea es todo lo que implique financiamiento de activos de largo plazo o no corrientes, hay que tratar en la medida posible de traspasarle el riesgo y por lo tanto apalancamiento externo. Después vamos a ver dos tipos más.
aparte de los préstamos. Vamos a ver emisión de bonos y lo que es un leasing. Y después vamos a ver el interno-externo, que es la emisión de acciones o capitalización. ¿Ya? Buenas las preguntas de los coleguitas. Mientras preparan alguna otra pregunta, vamos un poco entonces en los minutos que vienen para dejar implementado lo que vamos a trabajar en el segundo bloque. El segundo bloque, activen después sus Exceles, dejen instalados sus Exceles o lápiz y papel porque vamos a hacer cálculo. Nos vamos a ir entonces, les voy a mostrar esto de acá y deberíamos estar acá con esto. Vamos a partir por acá. Bien, les comparto esto de acá. Bien, vamos a empezar a ver una herramienta que va a ser clave. Hacia atrás, yo sé que pueden ir quedando dudas en el camino, no va a quedar todo en un par de clases entendido, por lo tanto, la tarea es revisar el material que está en la plataforma, preguntar mucho y participar mucho en la clase. A partir de ahora vamos a empezar a meter algunos conceptos que usted probablemente debería, no probablemente, debería recordar porque son de ramos que hizo. Ramos de contabilidad, ramos de costo y presupuesto. No importa si el ramo no se llamaba así, pero conceptos como eso vio. Vamos a ver la construcción de un flujo de caja de un proyecto, y cuando hablemos de proyecto, hablamos de una inversión de largo plazo. Vea lo genérico, lo grande, lo importante. Lo que buscamos acá nosotros es construir algo que proyecte a la empresa, que la haga crecer. Por eso que hablamos de una construcción, de levantar un edificio, de comprar maquinaria. En este curso no nos enfocamos en pagar las deudas, por ejemplo, de pagar la cuenta de la luz, del agua o pagar los sueldos. Eso se vio en Finanzas 1, o sea, en el corto plazo. Vamos entonces con un concepto que es simple como concepto, pero es hiper importante. ¿Qué entendemos por una inversión de largo plazo? Aparte de lo obvio de la palabra inversión a largo plazo. Primero, aquí hay que jugar sin leer el PPT, la idea es que el profe no lo lea, sino que lo tomemos de respaldo. Invertir. Cada vez que usted habla de inversión, tiene que pensar que hay un nivel de riesgo. Ojo con las palabras. Y si es riesgo, es probabilidad de que ocurra un evento no planificado. Y eso no necesariamente es malo o es negativo. Cuando hablamos de riesgo, hay riesgos, por ejemplo, que lo que está pasando con la gran mayoría de las empresas, que invirtieron dinero, se endeudaron, o por último, si no pudieron pedirle plata al banco, antes de la crisis social y antes del tema económico que ocurre ahora, consiguieron plata o de un banco o lo sacaron de los ahorros que tenían en la empresa y decidieron remodelar, por ejemplo, en el barrio de Italia, un restaurante. ¿Ya? Y un par de jóvenes tenían 20 millones guardados con alto esfuerzo, le pidieron plata a los amigos, más encima se consiguieron un préstamo en el banco y juntaron 20 millones para poder ampliar su local, que era un local de comida rápida, específicamente de pizza, vegana, y él estaba yendo la raja en la Plaza Italia, tenían mucha concurrencia, estaban pagando las cuotas del préstamo y de repente, ¡pum!, estallido social, COVID-19, cuarentena, no hay nadie en la calle. ¿Ok? Entonces, la inversión, toda inversión, es decir, desembolsar un dinero para hacer alguna actividad, tiene un riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo no planificado. En ese caso, sin lugar a dudas, el riesgo es claro que es perder la plata porque no pueden atender su negocio. Lo han visto en la televisión. Pero también tenemos situaciones de riesgo donde ocurre algo positivo y también es malo. Como profe, algo positivo es malo. Ejemplo, yo ahora, por ahí por diciembre, independiente del estallido social, me di cuenta que el tema de la pandemia venía fuerte para Chile. Por ahí por noviembre. Y como yo soy más o menos habiloso, me di cuenta que iba a venir fuerte. Escuché lo que estaba pasando en Alemania, en España, sobre todo en Italia, cuando partió todo esto por ahí por octubre, noviembre, cuando en Chile estábamos preocupados de otras cosas, en Italia ya se estaba empezando a morir la gente. Entonces alguien dijo, de mi empresa, dijo, Tate, esta cuestión viene firme, entonces me voy a conseguir un préstamo, y el préstamo de 30 millones de pesos, porque yo sé de alguna manera, capto que el tema de salud viene complicado, nos van a faltar implementos, mascarillas, y por lo tanto invierto 20 millones de pesos en comprar maquinarias para fabricar mascarillas y toda la cosa. ¿Ya? Entonces alguien me puede decir, oiga, profe, pero ¿y cuál es el problema si le está yendo bien? Cuento corto. Si yo, comillas, me consigo los 20 millones y en realidad el tamaño del proyecto no fue el adecuado porque no hice una buena formulación y evaluación del proyecto, entonces yo me conseguí dinero. Y esa consecución de dinero me permitió poner mi empresa y me puse a fabricar mascarillas. El problema es que ahora
imaginemos, estoy sobrepasado, me están pidiendo 4, 5, 10, 20 veces más de lo que puedo producir. Entonces las primeras veces yo estaba súper bien porque me vendía harto, pero después me comprometí a cumplir con algunos compromisos, valga la redundancia, con algunas licitaciones y no pude. Y me convertí en una empresa que es poco confiable, que no cumple con los compromisos. Ahí tiene un ejemplo donde algo, comillas, que es vender mucho más en términos de inversiones, también puede convertirse en un riesgo de quedar corto con el tamaño del proyecto. Por lo tanto, cuando hablamos de una inversión de largo plazo, tenemos que pensar en el nivel de riesgo asociado a la decisión de largo plazo. Y aquí viene lo otro importante. Si usted quiere matemáticas financieras 1, no el ramo, sino que el concepto. El dinero en el tiempo pierde poder adquisitivo. Y aquí viene lo importante, que vienen las preguntas de control más rato. Las decisiones de inversión se toman ahora, en el presente. Los resultados, en términos de ingreso o de pérdidas, se obtienen o se alcanzan en el futuro. Entonces hay un problema. Fíjense esta cuestión que es súper importante y tiene la lógica con la fórmula que vamos a ver después. Usted hoy día tomó la decisión de venir a mi clase y por lo tanto sé que ahí hay un par de colegas que tienen sus emprendimientos, que se dedican a la comercialización de joyas y ese tipo de productos y por lo tanto en este minuto podrían estar vendiendo, haciendo ventas online, en comercio electrónico. Pero como tienen que estar presentes en mi sesión, dejaron de obtener una venta y por lo tanto un ingreso. Hoy día tomó la decisión, pero el impacto lo va a tener en el mediano o largo plazo. Por lo tanto, una inversión de largo plazo en el fondo va a consistir en términos generales en un desembolso de una cantidad de activo corriente, dinero, para tomar una decisión, por ejemplo, de adquirir activos no corrientes y cuyo resultado, positivo o negativo, lo va a ver a futuro. Como la decisión la tiene que tomar hoy día y los flujos, vaya anotando los conceptos, los flujos, así como un flujo de agua, movimiento de entrada y salida de dinero, es en el futuro, no puede tomar decisiones o desde el punto de vista lógico, no es posible tomar una decisión cuando estoy en distintos periodos de tiempo. Hoy tomo la decisión con los datos de hoy día y los resultados son en el futuro. Por lo tanto, lo que tengo que aplicar es un valor actual neto. Tengo que traer los flujos futuros al presente. Y cuando traigo los flujos futuros al presente, hablo de una actualización de flujos, que es la fórmula del valor actual neto, que es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, la importancia que tiene una inversión de largo plazo es que tiene inserto un riesgo, que hay un recurso que tiene un uso alternativo, lo podría haber ocupado para otra cosa, y que además los beneficios o pérdidas o desbeneficios se ven en el futuro. Eso para partir. Avancemos un poquitito más. Ya sabemos al ojo lo que es una inversión de largo plazo. ¿A dónde puede ir parar esa inversión? En esta sencilla lámina, muy simple, el recurso monetario que me voy a conseguir, tiene que pensar, tenerla de alguna manera con un pensamiento open mind, no piensa solamente que se va a conseguir los recursos en Chile, y ni solamente con un préstamo. Por eso que hay un ramo por ahí que algunos alumnos ven que es mercado de capitales. Puedo conseguir los recursos fuera del país, en el mercado de capitales, por ejemplo, emitiendo un bono corporativo, lo vamos a ver después, o eventualmente solicitando los préstamos en un banco internacional, si mi empresa es muy grande. ¿A dónde va a parar ese dinero que me voy a conseguir? Va a parar a lo que estoy mostrando más o menos en esta lámina. Puede ser maquinaria, equipamiento, todo lo que necesite la empresa para poder operar, para poder alojar la compañía, mobiliario, oficina o construir una planta. Pero ¿cuál es lo importante? Y aquí un poco la respuesta y el respaldo a lo que le decía anteriormente cuando la colega me decía, profe, pero una buena alternativa de financiamiento es ocupar el dinero. Es que ese dinero que yo me consiga, o externa o internamente, sea capaz de generarme, y aquí viene la clave, quizá toda la importancia de este curso, aparte de todo lo que vamos a aprender, es que al final tiene que generar un valor para la empresa. Usted está tomando un curso de Finanzas 2, que está en el contexto de una malla para que saque un título de o contador o administrador. Lo importante no es lo que el ramo le entregue, si el profe es bueno, es malo, si hay muchas o pocas fórmulas, si es teórico, si es práctico. Lo importante es que usted está haciendo una inversión de largo plazo y justamente en algo que no está aquí. Estos son tangibles, se pueden tocar, ver, presenciar. En términos técnicos tienen presencia corpórea. Usted está invirtiendo en un intangible, que es en conocimiento. Y eso es peor todavía, porque el conocimiento, como no se ve, usted lo tiene que probar,
¿Y cómo lo prueban en el mercado? Trabajando. Aquí, por último, si yo, comillas, mi negocio falla y me endeudé con el banco me va a embargar los activos, me va a quitar lo más que pueda y se va a pagar con las propiedades. Pero usted, por ejemplo, que está financiando su preparación como profesional, en caso de que, ojalá no ocurra, no le vaya bien, ¿cómo miércoles recupera la inversión? Se tiene que reinventar. ¿Y cómo lo hace? La idea es que si estudió para administrador, ojalá que termine haciendo algo relacionado con eso. Por lo tanto, las decisiones de inversión de largo plazo implican un altísimo nivel de riesgo que usted ya lo sabe calcular con el KE. Demos una pasada más de vuelta antes de irnos al descanso, que nos quedan unos minutitos. Lo que tiene en pantalla, no se ve tan claro, lo vamos a ver en la siguiente pantalla, es específicamente el plan de inversiones que voy a hacer yo en el proyecto. No se preocupen por esta figura porque después esto va en un Word, porque de esto lo vamos a trabajar después, este va a ser el pan de cada día, y de hecho en el segundo bloque lo vamos a hacer. Lo importante es el concepto con que se tienen que quedar. La inversión inicial. Todo parte con la capacidad que tiene usted para preparar un plan de inversiones y determinar la inversión inicial. Tienen que empezar a pensar como administradores de empresa. Y por lo tanto, cuando hablamos de un plan, es todo un conjunto de pasos que nos permiten alcanzar objetivos que nos hemos planteado. Aquí son objetivos, obviamente, desde el punto de vista financiero. ¿Qué es la inversión inicial? La palabra lo dice, es lo que voy a tener que desembolsar en el año cero o minuto cero que me va a permitir desarrollar el proyecto. Por lo tanto, la inversión inicial debería, entre otras cosas, tener presente todos aquellos desembolsos que son claves para que el proyecto pueda partir, se pueda iniciar. No para que el proyecto comience a operar. Fíjese el juego de palabras. Yo, por ejemplo, necesito tener como inversión inicial el dinero suficiente para comprar las maquinarias, los equipos, levantar las construcciones. Por último, tener a la gente capacitada. Y por último, tener todo listo, cosa de que en el 2021, cuando parta el proyecto, empiece a funcionar. Y tengo que tener un recurso suficiente para que en el año 2021, cuando parte el proyecto, después del 2022, 2023 y todo lo que dure, el proyecto opere. Entonces, fíjense las palabras en finanzas, para iniciar el proyecto y para operar el proyecto. Por ejemplo, desembolsos de operación, que significa que ya estoy produciendo, estoy fabricando, estoy administrando, son, por ejemplo, los costos de mano de obra, materia prima y CIF, los costos de producción. Pero además tengo costos fijos o gastos, administración, gasto en publicidad y también tengo carga financiera por haberme financiado. Por lo tanto, una inversión inicial es el puntapié, valga la redundancia inicial, para utilizar lo que se llama un flujo de caja. La estructura de una inversión inicial tiene varios formatos, ¿ya? Cosa que usted se meta a leer un libro, pero lo podemos hacer más real. Si yo quisiera poner un negocio ahora que se va a dedicar a vender comida rápida y que su valor rasgo diferenciador va a ser que va a ser enfocada en la gente de la tercera edad, pero lo más importante es que va a tener un sistema de entrega a domicilio, ¿ya? Ojo, en Colombia están debutando con drones y robots, los drones que vuelan y los robots que andan por tierra, que andan repartiendo ya comida, en realidad alimentación y medicina a un segmento específico de la población que es la gente de la tercera edad. Eso ya se está utilizando. De hecho, hay un alcalde que me parece que es de Pichilemu o Zapallar, no sé, que está entregando a nivel obviamente experimental, con drones, le está llevando a ciertas personas de la tercera edad, a ciertos vecinos de la tercera edad, le está llevando los suministros médicos. O sea, eso existe. Si yo quisiera poner, por ejemplo, mi empresa de entrega de comida con drones, ¿qué sería la inversión que tengo que hacer? Y si no miro este formato, porque esto es técnico, necesito comprarme los drones, ¿cierto? Porque yo no voy a fabricar drones, yo voy a ocupar drones. Necesito tener la plata para los drones, probablemente los drones tengo que tenerlos en alguna bodega, por lo tanto tendré que tener una bodega o tener el dinero para arrendar una bodega. Como tengo que fabricar comida, tengo que tener materia prima y mano de obra, así que tendré que tener cocinero y etcétera. Y una vez que empieza a operar esto, se supone que cuando venda el producto, con los pagos de la gente voy a poder pagar el préstamo y pagar los sueldos.
pero también tengo que entender que el negocio tiene que partir con plata que voy a aportar yo. Eso se llama el capital de trabajo. Todo eso que hablamos aquí, que en este minuto lo sacamos así al ojo nomás, uno lo va a encontrar en lo que va a ser el flujo de caja, ¿ya? Y específicamente en una parte del flujo de caja que es la inversión inicial. No se queden con este formato, no es único. Yo les voy a enseñar uno, o vamos a trabajar uno que es como el más útil y es el más usado en términos de evaluación de proyectos, ¿ya? Finalmente, como ya tengo la idea, en el segundo bloque empezamos a trabajar con cálculo, vemos ahora entonces cuál es la estructura más o menos que tiene un flujo de caja. Flujo, movimiento de caja de dinero. Partidas de entrada, partidas de salida. Aquí nos vamos a tener que acordar de por lo menos 3 ramos. Sin lugar a dudas, finanzas 1, contabilidad, por último nivel básico, y el ramo de costos o los conocimientos de costos, ¿ya? Entonces, un flujo de caja, en una primera pasada, cuando uno lo mira, parece como un estado de resultados, ¿ya? Entonces, hay una diferencia bastante importante, en algunos casos sutil, pero importante, entre un flujo de caja y un presupuesto de caja. Conceptos que ahora empiezan a aparecer, que antes estaban como escondidos y ahora aparecen. Fíjense en las características, analicémoslo. Hay, yo diría, una mirada que uno tiene que darle, la mirada del gerente de la empresa, es decir, del responsable que la empresa funcione, el gerente general, o de operaciones, o el gerente que lleva la gestión de la empresa, el encargado de finanzas, o gerente de finanzas, o director de finanzas, o administrador financiero, el encargado o responsable de la parte impuesto, el contador de la compañía si quiere, y finalmente 2 entes más. Uno, el banco que te prestó eventualmente el dinero, y finalmente el dueño de la compañía, no el que la gerencia, el dueño, el que puso la plata para que este negocio funcionara. Entonces, dependiendo dónde estoy parado yo, quién soy yo, va a ser una parte del flujo de caja que me va a interesar. Lo normal es que el estudiante de Finanzas 2 se quede con esto. Y cuando uno le pregunta al estudiante, ¿qué aprendiste de Finanzas 2? Pucha, lo único que vimos todo el semestre con el viejo fue un flujo de caja. Y el flujo de caja y el flujo de caja. Terminé chato con el flujo de caja. Bueno, ahí hay un ejemplo donde el alumno no entendió para qué servía el ramo y fue culpa del profe que nos explicó para dónde iba el ramo. El flujo de caja es no, la importancia no radica en la estructura, que sí la tiene, es qué información puede usted sacar de la estructura. Entonces, va a ser importante 3 cosas, de todo. Primero, ¿cuál fue la metodología que usted utilizó para poder determinar la proyección de la demanda? Ramo de evaluación de proyectos, para los que son especialistas y para los que no tuvieron ramo de evaluación de proyectos, ¿qué metodología tengo yo para proyectar la demanda? ¿Ya? No el cálculo. Si acuérdense que esto no lo va a hacer usted, pero va a tomar decisiones. Entonces tengo que aplicar metodologías activas para calcular el ingreso proyectado. Y eso lo tengo que hacer con algo estadístico, no me sirve el ojo. Pero también tengo que preocuparme, y lo está aprendiendo conmigo, de que tengo que financiar el proyecto. Por lo tanto, tengo que pagar intereses por un préstamo. Y con esto yo tengo que hacerme una planificación financiera de saber cuándo voy a tener que tener los fondos en los próximos años para pagar el dinero. Pero también voy a tener otros desembolsos asociados, que son desembolsos que en lenguaje técnico son no erogables o contables. Hay desembolsos o salidas de dinero efectivas, que realmente sale el dinero, y otras que no son efectivas, que son contables. También tengo que pensar que así como voy a pagar un préstamo, es porque los intereses obedecen a que tengo que devolver la deuda, o sea, devolver el capital. Pero así como tengo ingresos por ventas proyectadas, tengo ingresos por haberme conseguido préstamos. Así como tengo intereses por préstamos que son salidas, tengo también ingresos, fíjense, después de impuestos y que no están sujetos a impuestos. Entonces, aquí entra a tallar mucho de lo que usted vio en contabilidad. Esto de acá da paso finalmente a esto, y este se convierte, por lo menos en esta primera parte de las clases, por lo menos en unas 2 semanas más, o sea, unas 4 clases más, a lo más 6, se va a convertir en un amigo suyo o enemigo suyo. Esta es la estructura básica de un flujo de caja para una inversión de largo plazo con la que vamos a trabajar acá. No es la única, es la más cómoda. Ojo para mis amigos, buenos colegas del área de auditoría, no es específicamente lo que uno ve cuando hace algún tipo de contabilidad o calcula impuestos o trabaja en el área de auditoría o contabilidad, sino que tiene una perspectiva más bien para el que toma decisiones en el área financiera.
Una rápida mirada, vamos a tener un periodo que se llama el año cero, que es un año que no existe, el año base. Es donde yo estoy evaluando, recuerden, si me conviene o no me conviene hacer el proyecto. Tengo entonces también un año 1, 2, 3, N, que son los años en que el proyecto se va a evaluar. Nótese la palabra que he repetido varias veces, evaluar. Así como el profe lo evalúa, es como ponerle nota. Pero esto se traduce en ¿lo hago o no hago el proyecto? Tiene lo que se llama el horizonte de evaluación, que es la duración estimada del proyecto. Tiene un año base o año cero, que es un año teórico, no existe, y que indica que en este año cero es donde estoy haciendo la evaluación y por lo tanto estoy consiguiéndome la inversión inicial. Tiene un ítem que se llama ingresos por venta, los costos variables, los costos fijos, tiene la depreciación y los intereses por préstamo. Desembolso efectivo, realmente usted paga el costo variable, realmente paga el costo efectivo, realmente paga el interés por el préstamo. No le paga, comillas, a nadie, no le paga, comillas, a nadie, la depreciación, pero la reconoce contablemente para, de alguna manera, establecer que los activos no corrientes han perdido valor por el uso. Los impuestos que usted tiene que pagar, y fíjese lo que le pasa a la depreciación. Negativa, después positiva. En un flujo de caja se reversa porque el impacto que tuvo la depreciación es bajar el monto de la carga impositiva. Los intereses por préstamo, antes de impuestos. ¿Por qué? Porque permiten rebajar la base tributaria o el monto sobre impuestos. Y aquí viene para lo que conversábamos en las primeras preguntas. ¿Por qué es importante ya no solo conseguirse un préstamo para pasarle el riesgo a los bancos? Es porque cuando yo me financio con un préstamo, los intereses que pago, el gasto financiero, ese gasto va antes de impuestos. Por lo tanto, al ir antes de impuestos, antes de calcular el monto y por lo tanto, antes de pagar los impuestos, me permite bajar la base tributaria. Igual tengo que pagar los intereses, pero recuerde, esto por último, esto que desembolsé en realidad, que voy a pagar en los años siguientes, me sirvió. Por último, intenté hacer el proyecto. Los impuestos es un desembolso que yo tengo que incurrir, pero para beneficio social, para que el gobierno, el fisco, pueda desarrollar sus políticas de bienestar social. No me beneficia directamente a mí, indirectamente sí, porque con eso va a parar en un hospital y si yo caigo enfermo me van a atender. Pero este me benefició, entre comillas, directamente. Por eso, si lo pago, por último, me sirvió. Este de acá, la idea es aprovechar, no ser ilegal, no evadir impuestos, es aprovechar los beneficios tributarios y rebajar. Aquí tengo la inversión inicial, el préstamo, la amortización, los gastos de puesta en marcha que los vamos a conocer, la recuperación del capital de trabajo, el valor de desecho del proyecto y el flujo de caja. Este va a ser, queridos colegas, el punto de partida de lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Vamos a analizar todos estos puntos. Esto lo vamos a hacer en Excel, usted lo puede trabajar a mano, y una de las tareas que vamos a tener que construir o tarea que desarrollar es la construcción del flujo de caja de ciertos proyectos que yo le voy a dar. Las tareas y los casos que van a tener que traspasar ustedes después y después exponerlos para que se vayan armando una idea, es determinar si el caso que le voy a dar yo es un caso viable de realizar en términos de proyecto, construir el flujo de caja, calcular cuánto a futuro va a generar ese proyecto y aplicando herramientas, ustedes me dicen, profesor o director, ¿se hace o no se hace? ¿Ok? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Son exactamente las 15:23. ¿Ya? He aprovechado, he abusado harto de su confianza. De a poquitito estoy pidiéndole que participen en las clases. Ya para las próximas ya no va a ser petición. ¿Ah? Se les va a pedir. La idea no es que sea sorpresa. ¿Ah? En la vida real los trabajos todos los días nos piden algo. Entonces, para las siguientes sesiones, cuando yo les vaya avisando, van a tener claro los coleguitas que tienen que exponer o analizar o hablar algunas cosas que les voy a ir dando. Y siempre voy a aprovechar algunos minutos para ir, más que interrogando, viendo cómo están ustedes. Hoy día participaron 5 personas. Estuvo don Elín, don Francisco, doña Olenka, don Joaquín y doña Paulina. ¿Ya? 5 personas que respondieron bien, mal, más o menos, y eso tiene una pequeña evaluación que después internamente se las voy a entregar. En la siguiente sesión voy a hacerle consulta de lo que hemos visto hacia atrás y de ahora a otros 5 o 6 o lo que nos vaya dando la oportunidad. Antes de irnos al descanso, consultas, dudas, más que de la parte administrativa respecto de cuándo es la prueba, cuándo el control, temas de materia ahora y después por interno me hacen las consultas al respecto. ¿Alguna duda respecto a la materia que hemos visto hasta este minuto? Que no es tan complicado tampoco.
¿Dudas, consultas? Si en el camino van apareciendo alguna duda o alguna consulta, me la van transmitiendo. Quiero entonces ahora que, ya que técnicamente estamos más o menos listos con esto, me digan cómo anduvo en estos minutos, aprovechemos. Cuénteme cómo anduvo el tema de las actividades no quiero decir tarea porque suena como muy infantil. ¿Cómo anduvo la actividad que se les pidió que desarrollara? Antes de, no están hablando con el profesor Segovia, están hablando con el líder del equipo que les pidió resolver unos problemas. Por lo tanto, si me van a dar algunos de los argumentos, profes, que yo no tenía la materia, no me puedo seguir eso los dejamos después. O sea, aquí no es un tema si están castigados o no. Es para los que pudieron hacer el trabajo o pudieron trabajar o desarrollar algo. Cuénteme, ¿qué pudieron ver en términos generales de la compañía? Voy a preguntar. Quiero por favor, le voy a preguntar ahora, antes de que vayan al recreo, traten de no salir todavía de la sesión, porque estamos todavía en clase. Stephanie Andrea, ¿está por ahí mi colega Stephanie Andrea? Hola, profe, sí. Coleguita Stephanie, muy buenas tardes. Gracias Buenas por acompañarnos todavía. Yo sé que está cansadita, pero cuénteme, Stephanie, si pudo desarrollar o por lo menos darle algunos arañazos al caso, que tampoco daba para caso, pero a la actividad anterior, ¿pudo verla primero que nada? O sea, sí la revisé, pero no la pude completar porque estoy con alta carga laboral por la temporada. Estoy Me en imagino. temporada alta y entonces no me Me fue imagino. posible terminarlo. Sí, no, me imagino. Pero a grandes rasgos, ese es un tema ya después, lo vemos después nosotros. Quiero por favor a grandes rasgos de lo que pudo ver, porque me dijo que lo había visto. Cuénteme, en términos generales, ¿qué pudo apreciar para efectos de la sanidad o la realidad en términos de liquidez de la compañía? ¿Encontró que la compañía, a grandes rasgos, con esos datos que se le entregaron, que era solo un balance de un periodo específico, sin tener más información que es clave, ¿qué me puede usted opinar respecto de la liquidez de la compañía? Lo que alcancé a desarrollar, yo vi que sí tenía liquidez y que igual, por ejemplo, contaba con un buen capital de trabajo que le permitía ser como sostenible en el tiempo. ¿Me puede, por favor, muy bien, a grandes rasgos, me puede decir, por favor, colega Stephanie, cuando habla de capital de trabajo, ¿a qué se refiere? Es que por ejemplo, hice el tema de los ratios y en ¿Ya? un periodo, no sé, pongamos un caso X, estaba como, no sé, en 6 millones y al año siguiente estaba como en 10 millones. Una cosa así, es lo que me acuerdo. Ya, Y y si- un poco para seguir ahí apretando en esa parte. Bien, hasta este minuto vamos bien. Cuando hablamos de capital de trabajo, la importancia del capital de trabajo para usted radica en la utilidad que tiene, en el uso, en la importancia, para el corto o el largo plazo de la compañía. el capital de trabajo para el corto plazo. ¿Y para qué me serviría el capital de trabajo, comillas, en términos más chilenos? ¿Para pagar qué cosa, por ejemplo? Las deudas propias, ¿A qué se refiere con deudas propias, colega? espérame. Las que, espérame. Sí. Se prepara don Christopher Díaz, que es el que viene a continuación, en los últimos minutos. Don Christopher Díaz se prepara para la siguiente consulta. Creo que no. Eh, Ya, dejémoslo ahí para que le preguntemos. Ojo, fue interesante tratar de completar. Dejémoslo ahí, coleguita Stephanie. ya. Don Christopher Díaz, ¿está por ahí? Sí, profe, dígame. Querido colega Christopher, por favor, trabajó en la actividad, ¿cierto? ¿La pudo ver? Sí, estuve viendo bastante la actividad y en lo que me di cuenta es que... Déjeme preguntarle, perfecto, eso me ya, interesa. En términos de su capacidad para adquirir nuevos compromisos de largo plazo, de deuda, la ya. compañía, si mal no recuerdo, quería conseguir un financiamiento o pretendía de alguna manera o iba a pretender ampliarse. ¿Qué considera usted? ¿Considera que la compañía tenía respaldo para poder hacerlo? Sí, no, ¿por qué? En estos momentos yo, por lo que estaba viendo en lo que calculé, Ujú. estaba apuntando a un buen camino, ya que había rebajado sus deudas por los cálculos que hice en los ratios, Ya. había rebajado sus deudas y ya tendría como más capital para poder financiarse. Le quiero hacer una pregunta. Ojo, hablamos de un financiamiento de largo plazo. Cuénteme, ¿en qué se Es que fija usted? a eso iba, es que Ya, el tema, cuénteme.
con lo que vi era como a los que le pagaron fueron a proveedores, entonces eran como deuda a corto plazo, no a largo plazo. ¿Ya? Entonces yo vi que aparte, no recuerdo muy bien porque no lo estoy viendo en este momento, que habían liquidado un poco de deuda de corto plazo, pero habían adquirido deuda a largo plazo que el banco creo que había aumentado. ¿Ya? Entonces, si iban en ese camino de aumentar la deuda de largo plazo, no sé si era muy conveniente en estos momentos haber hecho la inversión. Perfecto. Déjeme con esto para cerrar con usted la última pregunta antes de irnos al descanso. Si igual hubiese pedido el préstamo, entiendo su argumentación de que a lo mejor no era el minuto indicado, pero si igualmente hubiese querido pedir el préstamo, ¿tenía respaldo suficiente la compañía como para conseguir el préstamo? Y si es así, ¿en qué se fijó en el balance para poder decir que sí tenía respaldo? No, yo lo que hubiera visto en ese momento eran las utilidades, pero yo me fijé que las utilidades decían que estaban retenidas y no teníamos Ya, un estado de resultado como para ver si su utilidad era lo suficientemente alta para haberse podido financiar, aunque hubieran ya, pedido el crédito, ya. hubieran generado más deuda nomás. Ok, ojo ahí, nos vamos al descanso, pero quédense con esta idea. Ojo, para yo ver si puedo respaldar un préstamo, no necesariamente todo sirve, pues, obviamente, pero las utilidades no son el mejor indicador. Las Profe, utilidades están relacionadas, al tiro María José, dame un segundo. Las utilidades están más relacionadas con la capacidad que tiene para ser rentable la compañía en términos de saber ocupar bien los recursos y por lo tanto ser productiva. Por ahí va. Por lo tanto, para respaldar el préstamo, para respaldar el eventual préstamo, don colega me dice que a lo mejor él no prestaría, pero para respaldar el préstamo hay que buscar por lo menos otra partida en el balance. Me parece que la colega Díaz Lavín, doña Es María que José, me lo quería otro, consultar. disculpe Ah, profesor, sí, antes de incluir, creo que en el balance tampoco salía en existencia, si no me ya, equivoco. perfecto, Entonces, por eso tampoco lo hubiera dado. perfecto. Gracias, coleguita Christopher. María José, por favor. que según los datos que me entregó, primero Ya, despediría el contador del año 2017 porque la suma de los activos, de los pasivos corrientes totales está errónea. ya, Partamos por ahí. Y ya, en la liquidez, o sea, si veo el radio de liquidez, sí estaría en condiciones de cumplir sus obligaciones porque tiene 2,1 y se supone que como lo ideal es entre 1 y 2. Las obligaciones de corto o de largo. El liquidez sería el corto plazo y la solvencia sería Perfecto. el largo plazo, Ya, pero yo sí le daría el crédito porque también su nivel de endeudamiento igual es relativamente bajo y al ser un ya, relativamente bajo puedo conseguir una mejor tasa de interés porque no va a ser tanta el riesgo que va a tener el banco en este caso de prestarme el dinero. perfecto. Y con usted misma, ¿cómo usted me respalda? Porque yo le creo, de hecho, me da confianza a usted, incluso está despidiendo a la otra persona que a lo mejor no hizo bien el trabajo, pero yo al final soy el banco. Yo le encuentro muy responsable a usted, pero al final yo quiero números. ¿Cómo me respalda usted que me va a pagar? Porque la liquidez es para el corto y el préstamo que vamos a conseguir es para el largo. ¿En base a qué usted me asegura, aparte de su palabra, de que me va a poder pagar? ¿Qué tiene usted para respaldar ese préstamo de largo plazo? Mirando el Eh, balance, obviamente. Tengo también bastante maquinaria, se lo podría dejar Tengo como... un nivel de activo no corriente que me sirve como colateral. Justamente, esa era un poco la idea. Bien, coleguita, les quiero dar las gracias. Son las 15:33 para que puedan descansar un poco y entren a su siguiente bloque. Les quiero nuevamente agradecer a los que participaron, a todos mis coleguitas, y nos encontramos en el siguiente bloque donde vamos a ver todo esto con cálculo. Así que preparen su Excel. ¿Estamos? Que tengan muy buenas tardes. Gracias por participar en el ramo de Finanzas 2 con el profesor Osvaldo Segovia. Nos vemos, coleguitas, hasta un rato más. Chao. Chao, profe. Nos vemos.